Hay expresiones en la Biblia que a veces nos dejan perplejos por años, ¿verdad? Expresiones que a veces cuesta un poquito comprenderlas, ¿verdad? Una de esas expresiones clásicas para mí es lo que dice en el libro de Mateo capítulo 24. Dice el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, todo el mundo piensa que las estrellas se van a caer, ¿verdad? Como que fueran aerolitos, así como meteoritos que vienen y así se va a caer. La gente piensa eso, ¿verdad? Que el sol se va a oscurecer realmente, que se va a apagar el sol. Es como que Dios y le haga el switch de la luz del sol, clic, así, y la gente piensa eso. Pero quisiera abordar ese tema porque creo que es para los últimos días, creo que es un asunto que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, con la situación mundial que estamos experimentando el día de hoy, no solo en cuanto al asunto de la iglesia, sino en cuanto a el mismo mundo secular, todo lo que se predica y se enseña y todo lo que el mundo está en este momento experimentando. La gente no se da cuenta, pero hemos entrado ya en ese periodo de tinieblas, ¿verdad? ¿Qué son las tinieblas realmente? Porque es importante que comprendamos a qué se está refiriendo. Usted se va a quedar esperando los aerolitos y los meteoritos, los cometas, y resulta que yo creo que no está hablando de eso. Tenemos que entender qué son las tinieblas. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 1, nos vamos a encontrar en el verso 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, ahí nos está hablando de un periodo igual de destrucción, de un juicio de destrucción. Recordemos que nuestra enseñanza es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se desarrolló toda una creación. Recordemos que hemos combatido la idea de que Dios es un Dios desordenado. Hemos combatido la idea de que Dios crea algo en desorden y que nos dejaba con mucha inquietud el verso 2 que comienza diciendo, y la tierra estaba desordenada, como dando la impresión de que Dios la había creado desordenada y la había creado vacía. Conociendo nuestro Dios, sabemos que Dios no crea las cosas desordenadas. Él es perfecto. Y cuando Él crea algo, dice que es bueno en gran manera. Dice, bueno, pero bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que comienza diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, lo hemos explicado. Y es que entre el verso 1 y el verso 2 pasaron miles de años, por no decir millones, no se sabe cuánto tiempo pasó. Pero creo que ya hemos logrado identificar con claridad que ahí hubo una creación. Por lo menos hubo un milenio ahí, entendiendo la palabra milenio como el tiempo que se necesita para crear y desarrollar una creación. Cualquier creación en este caso, nos referimos a la creación luciferiana. Entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis pasó algo grande que duró, yo digo miles, pero pudieron haber sido millones de años, ¿verdad? Donde se creó, donde se hizo un universo, donde se hizo una creación, y esa creación se le entregó a un administrador de nombre Lucifer. Y por eso nosotros hablamos de la creación luciferiana. Y esta creación, usted sabe que poco a poco se fue echando a perder.
y terminó completamente separada de Dios y en contra de Dios, por lo cual Dios tuvo que enviar un juicio, un diluvio, del cual hemos hablado ya antes. El famoso diluvio de Satanás. Hemos hablado de la diferencia entre el diluvio de Noé y el diluvio de Satanás. En ese diluvio de Satanás dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y que el Espíritu de Dios dice que revoloteaba sobre las aguas. Revoloteaba sobre las aguas. Y bueno, hay muchas interpretaciones de lo que significa eso, pero lo cierto es que ahí había una inundación y Dios había destruido esa creación con un diluvio y había quedado todo desordenado y vacío. Entonces, cuando vemos el verso 2, cuando vemos el comienzo del verso 2, tenemos que entender que ahí comienza a hablar de la condición en que había quedado la tierra después de que Dios había destruido, había mandado el juicio de aniquilación por inundación a la creación luciferiana, la creación anterior. Algunos teólogos debaten todavía si eso fue aquí en la tierra. Es posible que haya sido en la tierra, pero no en nuestra dimensión, sino en una dimensión distinta, en una dimensión sobrenatural. Recordemos que dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea, lo que había ahí eran principados y potestades en las regiones celestes. Posiblemente si usted se abriera sus ojos espirituales en el lugar donde usted está, ahí hay ángeles, ahí hay espíritus, ahí hay querubines, ahí hay una serie de entes o entidades o seres que sus ojos naturales no los pueden percibir. Están aquí mismo, pero están en otra dimensión, una dimensión espiritual. Entonces es posible que esa creación haya estado aquí mismo, pero en otra dimensión. Por eso algunos científicos hablan de los universos paralelos y hablan de ese tipo de cosas así, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, entendamos que el desorden y la vacuidad generan tinieblas. Ahí había tinieblas, pero como consecuencia del desorden y del vacío. Por eso nosotros damos una enseñanza de esto, de el origen de la serpiente del tohu y del bohu, la serpiente que viene de este mundo, de esa dimensión, de esa creación luciferiana. De ahí es donde viene la serpiente que entró furtivamente en el huerto. Esa serpiente dice ahí que es el dragón. La Biblia lo identifica como el dragón, el que se habla ya en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Nos habla también el libro de Isaías, cuando le llama Leviatán, cuando nos habla la Biblia de Leviatán, la serpiente tortuosa. Leviatán, la serpiente huidiza, y le llama el dragón que vive en el mar, ese que estaba ahí en las aguas, ese que estaba cuando las tinieblas cubrían la superficie de las aguas. Ahí estaba ese dragón en las aguas. Entonces, esa serpiente es el dragón, esa fue la que llegó a hablar con Eva, pero venía de la creación anterior, de una creación pre-adámica. Eso es muy importante que lo entendamos, que no es la misma creación, no es el mismo Adán, no es la creación de Adán y Eva. Esa serpiente viene de una creación pre-adámica. Esto es antes del libro de Génesis. De ahí es donde viene. Bueno, pero quiero llevarlo al punto de las tinieblas. El desorden
crea tinieblas. La vacuidad o el vacío crea tinieblas. Y ahí dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Quiere decir que hay cobertura de tinieblas. Cobertura de tinieblas. Y aunque yo respeto la opinión de los siervos del Señor, usted posiblemente habrá oído que hay personas que no creen en las coberturas, que alegan que las coberturas, eso no existe y que eso es un invento de los hombres. Pero ahí ciertamente el libro de Génesis capítulo 1, verso 2, nos habla de la cobertura de tinieblas. Las tinieblas también dan cobertura. Cuando estamos hablando de las tinieblas, quisiera quizá ahondar un poco en el concepto de que en realidad las tinieblas no son realmente la oscuridad que nosotros nos imaginamos. Tinieblas, de todas maneras, es luz. Las tinieblas son luz. Lo único es que no son la luz verdadera. No son la luz original que Dios envió. Es una luz distinta, una luz que tiene otro origen, otra fuente que no es Dios. Por eso es importante que revisemos un poquitito lo que dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Salmo, al Salmo 36, que lo tengo aquí, Salmo 36. Es interesante lo que dice. Y esto lo hago como ilustración. Me gustaría que tal vez usted tomara notas y lo estudiara después. Y va a encontrar más posiblemente. Porque si nos ponemos a dar todas las citas que tienen que ver con esto, la programación se haría demasiado extensa y no es el propósito. Dice el Salmo 36 en el verso 9. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Entonces, ¿cuántas luces hay? Y está hablando de la fuente de la vida. Recordemos allá, en el libro de Juan capítulo 1, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hay una luz que es vida. Y hay otra luz que es muerte. Esa luz que proyecta muerte son tinieblas, aunque es luz. Importante que entendamos eso. En tu luz veré la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vamos a ver la otra luz. Por eso es importante que entendamos esto de las luces. Interesante que podamos entender que en realidad las tinieblas no son oscuridad, son luz, nada más que son otra luz distinta. También si usted va conmigo al Salmo 56, aquí podemos encontrar el Salmo 56, déjeme leérselo. Salmo 56, dice el verso 13, dice: pues tú has librado mi alma de la muerte. Oh, acuérdese que aquí él habló de la vida. Dice, ahora está hablando de la muerte. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies del tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Aquí está. Hay una luz que da muerte y hay otra luz que da vida. Pero los dos son luces. Las dos son luces. Y sigue escribiendo aquí, me acuerdo de Juan capítulo 1, verso 4, hablando del verbo. Recordemos que el verso 1 dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. En él estaba la vida, dice el verso 4. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que en él estaba la vida, y esa vida era luz. Dice que era la luz de los hombres.
está hablando de esa luz aquí, donde dice, en la luz de la vida, está hablando del verbo, de la luz que da el verbo, la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, me parece que es del libro de Mateo, si quiere acompañarme usted, Mateo capítulo 6, vamos a buscarlo. En el capítulo 6 de Mateo, si usted tiene la oportunidad de buscar y ver vamos a leer el verso 23, nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Okay? Por eso, si tu ojo está sano, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Oiga, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, no sé si me está entendiendo, es que hay luces que siendo luces no son luz, son oscuridad. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Está hablando de la palabra. Tu palabra. Y es luz para mi camino. Eso es allá en el Salmo 119, 105 me parece. Incluso quiero leerlo, Salmo 119, por aquí lo debo de andar. Salmo 119, 105. Aquí tengo 16, 19, 105, porque es un salmo un poquito largo, ¿verdad? 119, el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahí está. Lámpara, tu palabra. Hablando de la palabra, y está diciendo que la palabra de Dios, que es el verbo, es luz. Pero recordemos que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, debemos ir entendiendo el verso 130, me gustaría leérselo. Salmo 119, verso 30 dice, la exposición de tus palabras imparte luz. Está hablando que la luz es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la luz que Dios había dado fue completamente tergiversada. Entonces siguió habiendo luz, pero ya no era la luz de Dios. Era como la luz adulterada. Era como la luz dando otro tipo de mensaje que no era la palabra de Dios. Por eso qué interesante cuando vamos a 2 de Corintios, y usted quiere acompañarme, 2 de Corintios, vamos a ir al capítulo 11, 2 de Corintios, para leer el verso 14. Vamos a leer el verso 14, déjeme encontrar acá esta Biblia nueva que me cuesta un poquitito abrirla. Dice el verso 14, y cuando lo leemos, dice, verso 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es importante en los últimos días, porque en los últimos días va a haber ángeles de luz. Va a haber ángeles que tratan de iluminar. Va a haber falsos profetas. Ángeles que brillan. Pero hay que tener cuidado porque
el evangelio, el mensaje, no se puede cambiar. Dice el apóstol Pablo que si aún nosotros, o dice, un ángel del cielo os predican un evangelio diferente, un mensaje diferente, una palabra diferente, sea anatema. Y entonces, esto viene para nosotros porque en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo en el verso 11 nos está diciendo, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Nos está diciendo que va a haber muchos falsos profetas. Y dice el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación. Estamos hablando de los últimos días. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Es importante que entendamos esto, porque van a proliferar profetas. ¿Usted no ha notado que ha sido una explosión de profetas últimamente? Yo creo que hay profetas de Dios, pero yo creo que es importante que entendamos quién es el falso profeta. ¿Quiénes son los falsos profetas? Porque el Señor está advirtiendo, a muchos engañarán. Yo quiero que usted no cierre su corazón a la profecía. Yo quiero que usted no cierre su corazón al profeta de Dios. Pero también usted tiene que tener la madurez de comprender que no todos los que dicen que son profetas de Dios. No todos los que dicen que son ángel de luz provienen de Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo el que dice que el Señor lo envió el Señor de verdad. Aquí nos está advirtiendo que habrá muchos falsos profetas. Es como que está diciendo, habrá muchos ángeles. Acuérdate que el ángel es un mensajero. La palabra ángelos significa mensajero o el que porta un mensaje o el que transmite o retransmite un mensaje, una palabra. La palabra es luz. Por eso el ángel de luz. Cuando Pablo habla de un ángel de luz, sí puede ser que esté hablando de un ángel que su naturaleza sea luz, pero yo sé que él está hablando de un ángel que trae una palabra, porque la palabra es luz, como lo hemos dicho. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119. Entonces, el propósito de este razonamiento y de esta reflexión que hacemos el día de hoy es advertir a usted que me está viendo y me está escuchando, advertirle que en los últimos días se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Que no seamos tan ingenuos de creer toda profecía, porque no toda luz es luz. ¿Por qué se imagina que dice el libro de Génesis en el capítulo 1? Y dice que sea la luz, y hubo luz. Y dice, y vio que la luz era buena. ¿Por qué dice eso? Si usted quiere ir conmigo, libro de Génesis, vamos a devolvernos un poquito. Porque son cosas que parecen detalles, ¿verdad? Pero son detalles demasiado importantes. Capítulo 1 del libro de Génesis dice en el verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dice, Dios vio que la luz era buena. ¿Por qué dice que la luz era buena? Porque hay luces que siendo luces no son la luz de Dios. No se confunda. En los últimos días habrá mucho falso profeta, muchos ángeles de luz.
Muchos que te traen la palabra de Dios. Y no podemos ser tan ingenuos o tan tontos de creer que todos los que dan profecía son profetas de Dios. Si el mismo Señor Jesús nos está advirtiendo que así como habrá profetas de Dios, también estén listos, porque habrá falsos profetas. Lo que pasa es que muchas veces las personas están desesperadas por oír una palabra. Satanás sabe eso. Satanás sabe que la gente se desespera porque le den una palabra. Ahí es donde él ataca. Ahí es donde él envía a sus mensajeros. Ahí es donde él envía a sus profetas falsos. Él sabe que hay gente que está desesperada, hay gente que quiere que le digan una palabra, hay gente que le den una profecía. Y hay esa gente que está dispuesta a creer todo lo que le dicen. Pero aquí me está advirtiendo, es propio de los últimos días, propio de los tiempos donde Dios ejecuta juicios, que haya tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Una luz falsa, una luz que no era buena. Cuando aquí dice, Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. ¿Qué me está diciendo cuando dice, vio que la luz era buena? Que las tinieblas también eran luz, pero que no eran una luz buena. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, entre luz y luz, por eso en tu luz veré la luz. El Salmo dice, en tu luz veré la luz. En tu luz no me engañarán las tinieblas. En tu luz no seré confundido por las falsas luces. En tu luz podré discernir la verdad de la mentira. Es lo que quiere decir el Salmo. En tu luz veré la luz. Interesante. Por eso no está ahí simplemente por estar. Tiene un propósito. Y vio Dios que la luz era buena. Porque la otra luz no era buena, era mala. Tinieblas. Una luz que brilla. Por eso es importante entender, no toda luz es buena luz. El saber humano es una luz. La sabiduría es una luz, pero no toda sabiduría es de Dios. Santiago nos dice que hay sabidurías que no vienen de lo alto. Hay sabidurías que son terrenales, naturales y diabólicas, dice ahí. Esa no es la sabiduría de Dios, dice. Porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, es buena. Pero hay otra sabiduría que es natural, terrenal y diabólica. Pero es sabiduría, es una luz, nada más que es tinieblas. ¿Por qué es tinieblas? Porque no es la luz de Dios. Si vamos nosotros, por favor, al libro de Isaías, si usted me hace el favor y me acompaña al libro de Isaías, y podemos ir al capítulo 14 del libro de Isaías. Vamos a leer pasajes que hay que discernir un poquitito al leerlo. Dice, capítulo 14, verso 12, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? En la versión de las Américas, lucero de la mañana tiene un hito. Y en la bastardía dice, el reluciente. Esto es importante porque al observar esta creación, nos damos cuenta que esa es la creación que Dios destruyó. Ese es el mundo el que Dios anegó. Esa palabra, el reluciente, es la palabra Elel, ya lo he explicado yo en algunas oportunidades. Y apúntelo por si no lo ha oído antes. Espero que lo haya oído, pero si no lo ha oído. Palabra 1966. 1966. Elel, que significa el reluciente, the shining one. Y dice allí en el diccionario del doctor Spiros Zodiates, dice Vulgata Latina, Lucifer. Este fue el
¿qué le voy a decir? Mayordomo. Este fue el hombre al que Dios le entregó en administración la creación que nosotros llamamos luciferiana, la creación que Dios destruyó con un diluvio. Por eso es que las aguas estaban alrededor de aquella creación y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Por eso encontramos que el verso 2 de Génesis 1 comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. La creación anterior, la creación que narra el verso 2 que estaba destruida, le había sido entregada a Lucifer, le había sido entregada a este lucero. ¿Por qué se llama Lucifer? Lucifer, que significa el reluciente, que significa el brillante, que lo encuentras también como The Shining One, el brillante. ¿Por qué brillaba? Como tenemos esa ilustración allá atrás. Una ilustración del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento. ¿Por qué brillaba? ¿Por qué le llama The Shining One? ¿Por qué le llamaba el sello de la perfección? ¿Por qué? Porque en el momento que Dios lo creó, él no era malo. Este lucero no era malo. Lo que sucede es que se corrompió. Si usted va conmigo al libro de Isaías, capítulo 28, usted lo puede leer desde el verso 11, 12 en adelante, del 12 en adelante hasta el verso 19. Aquí está hablando de esta misma creación. Por eso le dice que estabas en medio de las piedras de fuego. Pero dice el verso 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Este ser, este Lucifer, fue creado perfecto porque dice Ezequiel 28:15, dice que era perfecto cuando lo crearon perfecto. Por eso nosotros nos atrevemos a decir, Dios no lo hizo malo a él. Él se hizo malo él solito. Porque aquí dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Se fue creado perfecto. Por eso se llamaba el sello de la perfección. El sello de la perfección. El prototipo o el arquetipo. Los que entienden esas palabras. El arquetipo es el modelo, el molde con que se pretendía hacer una creación. El prototipo de una creación. Entonces, usted ve que le dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue creado en perfección. Pero le dice en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él se corrompió, él mismo su corazón. Ahora, es importante entender esto. Es importante entender que este lucero era perfecto cuando Dios lo creó. Cuando Dios le entregó la creación, me devolví otra vez a Isaías capítulo 14. Estoy en el verso 12 de nuevo. Cuando Dios le entrega la creación a este lucero, era, como dijo, perfecto. Perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque la palabra que él estaba dando era la palabra de Dios. Era el mensaje de Dios. Era cuando él todavía no había corrompido su corazón. Era cuando todavía él transmitía la luz de la palabra sin alterarla. Pero con el paso del tiempo, con el paso de lo que se le hizo a él la rutina del tiempo, su corazón se envaneció, ya lo leímos, se envaneció su corazón. Dice ahí que se engrandeció tu corazón.
Y más, aquí, si usted lo ve en el verso 13, estamos hablando de Isaías 14:13, dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En su corazón, él empezó a tejer la idea de destronar a Dios, de estar más alto de quien lo había creado a él. Dios no lo hizo malo, él mismo a sí mismo se hizo malo. Y en el momento que él está pensando en cómo destronar a Dios, cómo quitar a Dios de su trono, como él sentarse en el trono del Señor, en ese momento la luz que él empezó a dar, aunque era brillante, aunque seguía siendo el reluciente, ya no era la luz de Dios, ya no era la palabra de Dios, ya no era el mensaje de Dios, ya no era la revelación de Dios. Ahora él empezó a hablar de sí mismo. Él empezó a alumbrar con una luz distinta. Él empezó a iluminar la creación que le habían dado en administración. Empezó a dar una palabra propia de él. Ya no era la palabra de Dios. Esto el Señor Jesús nos lo explica bien con la parábola de la viña, con la parábola de los viñadores, donde un hacendado cava y prepara una viña y la da en arriendo, y después los arrendatarios, los viñadores, toman la decisión de robarse la viña. Esto fue lo que hizo el lucero. Se robó la creación que le habían encargado a él. Por eso es que Dios mandaba siempre a sus siervos para que le dieran sus frutos. Por eso tiene que haber diezmo siempre. El diezmo lo que significa es que la viña no es de nosotros. La viña es de Dios. Nosotros no somos los dueños de la viña. Nosotros tenemos que reconocer con el diezmo que la viña tiene un dueño que no somos nosotros. Nosotros solo manejamos la administramos, pero no somos el dueño. Y por eso qué tremendo cuando no se reconoce quién es el dueño de esto, porque se termina haciendo lo que hizo este lucero. Cambió la palabra, cambió el mensaje, y cuando él torció toda la creación y al que no le hacía caso lo encarceló, porque aquí dice que los encarcelaba. Cuando usted lee desde el verso 12 al verso 17, usted va a leer una narración de lo que sucedía allá en esa creación luciferiana. Se le llama luciferiana porque le fue encargada a este lucero de la mañana. Dice aquí, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Todo esto nació en el corazón de este lucero. Entonces usted va a ver qué tremendo. Dice verso 15, sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observarán y te contemplarán y dirán, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto? Todo esto él hizo con la creación que resistió caer en su poder, los destruyó, que derribó sus ciudades. ¿Cuáles ciudades? Las ciudades que se opusieron a adorarlo a él como Dios. Él las destruyó. Dice que a sus prisioneros no abrió la cárcel. ¿Qué prisioneros? Los que se opusieron a adorarlo como Dios o a aceptarlo a él como Dios. Dice que los encarceló. Por eso dice que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones de él, de su tierra de él, la tierra de Lucifer, la creación de Lucifer. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria.
Pero yo quiero decirle que todo esto sucedió en la tierra de Lucifer, en la creación luciferiana. Cuando él empezó a cambiar el mensaje de Dios, cuando él empezó a decir que la adoración era para él y no para el que lo había creado a él, cuando él empezó a tratar de hacer las contrataciones, de convencer a esta creación para que se saliera del orden que Dios había establecido. En ese momento, todo lo que él hablaba, aunque era luz, eran tinieblas. Todo lo que él decía, aunque era luz, eran tinieblas. ¿Por qué eran tinieblas? Porque no era la luz de Dios. Ya no era la palabra de Dios. Ya no era la lámpara que alumbraba a los pies del caminante. Ya no era aquella lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ya para él ya no era la luz. Ya para Satanás dejó de ser esa luz que lo guiaba en el camino. Entonces, aunque era luz, de todas maneras, eran tinieblas. Entonces es importante entenderlo, porque en los últimos días va a pasar eso. En los últimos días va a aparecer la tiniebla, va a venir la oscuridad. No esté pensando usted que van a caer aerolitos. No piense usted que le van a apagar el switch al sol. No seamos tan ingenuos, por favor. Lo que va a suceder es que lo que va a brillar no es la luz de Dios. Lo que va a suceder es que la palabra que va a apoderarse del mundo entero no es la palabra de Dios. Va a ser una palabra falsa. Va a ser una palabra de mentira, una ilustración que no viene de Dios, una sabiduría que no viene de Dios, una enseñanza que no viene de Dios. Y esto es posible que confunda, dice ahí, a la gente de la iglesia, porque dice que a muchos se engañarán. Dice, de ser posible, aún a los escogidos, de ser posible, va a engañar aún a los escogidos. Por eso es que hablamos de ese tema. Yo cierro mi Biblia. Y sin embargo, todavía hay un verso que me gustaría revisarlo con usted antes de terminar, ¿verdad? Segunda de Timoteo, si usted quiere ir conmigo, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo acerca de los últimos días, de todo lo que va a ocurrir en los últimos días. Y entonces empieza a instruir para que no haya ignorancia, porque Pablo siempre tenía ese deseo. No quiero, hermanos, que ignoréis. Déjenme encontrarlo. No quiero, hermanos, que sean ignorantes de todo lo que está sucediendo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a revisar un momentito aquí. Déjenme ver acá. Capítulo 4. Nos dice en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la luz. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Esa es la luz, la doctrina que viene de Dios. Dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Usted no tiene idea cuánta gente tiene comezón de oídos. Hoy, Satanás lo sabe. Gente que quiere que le digan cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. Dice, comezón de oídos, y dice, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Qué interesante, ¿eh? Conforme a sus propias concupiscencias. Se van a buscar maestros que les justifiquen sus concupiscencias. Se van a buscar maestros que les digan una palabra que justifique sus propios deseos en los últimos días. Por eso, si un ángel de luz, es lo que dice, si un ángel del cielo les predica otro evangelio, dice, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldición. Sea anatema quiere decir maldito.
Y eso es lo que va a suceder. Ahora sí. Quiero reflexionar, para terminar, en los falsos profetas. Pululan como abejones en mayo. Y hay muchas maneras en cómo podemos identificar un falso profeta. Dice, por los frutos se conoce el árbol. Precisamente está hablando de los profetas. Yo creo que hay profetas, yo creo en la profecía. Estoy en un ministerio que es eminentemente profético. Pero eso no quita que yo sepa y estoy advertido por Dios de que vendrán falsos profetas. Hay mucha gente wannabe ahí afuera. Hay muchos wannabe. Muchos que quieren ser, que quieren brillar. No que Dios los haya llamado, que se han llamado solos ellos. Yo se lo digo a usted con toda mi garganta, con todo mi corazón. Yo ni quería ser pastor, sinceramente. Yo evadía este llamamiento pastoral. Por razones que no vale la pena hablar ahora, cuando me llamó el pastor americano, el gringo, pastor Dan Bowers, yo le decía, mire, yo le voy a ayudar, pero mande otro. Y él sabe, y muchas veces él me bromea en ese aspecto. Dice que yo le decía a él, no me diga pastor. Y él me decía, ok, pastor. De todas maneras me decía pastor. Bueno, hasta que poco a poco me fui dando cuenta que no tenía salida. No era una decisión mía. Yo no hubiera querido ser pastor. Pero el Señor me fue acorralando y acorralando y acorralando. Y me hizo acordarme un poquito de la experiencia de Moisés, que no quería. Es que uno sabe la responsabilidad. Uno sabe que no va a ser fácil el ministerio. Uno sabe que va a llorar y va a sufrir. Y eso es lo que uno a veces quiere evitar. La pobreza, las traiciones que hay, el dolor que el ministerio conlleva, porque trae dolor el ministerio. Y yo le estaba huyendo a eso. Pero fíjese usted que no tuve salida, el Señor me acorraló y estamos después de aquí 30 y pico de años en esto, ¿no? Bueno, en ese sentido muchas veces le digo, Señor, yo ni quería esto. Yo estoy aquí porque usted me mandó, pero yo, mire cómo me resistí. Pero hay muchos que quieren. Hay muchos que en su corazón dicen, subiré por encima del púlpito del pastor. Hay gente que da golpes de púlpito. Hay gente, por eso quiero hablar de este tema. Quiero prepararlo a usted porque le van a llegar mensajeros. Hoy los profetas, lamentablemente, muchos de ellos, diría que la inmensa mayoría, son falsos profetas. Usted ve que se andan dando la fama ellos mismos, usted ve que se dan la gloria. Por eso se visten como Benny Hinn. ¿Por qué? Porque envidian a Benny Hinn. Porque le tienen envidia a Benny Hinn. Porque quisieran ser como Benny Hinn y sobre todo quieren tener la plata que tiene Benny Hinn. Estaba hablando el otro día hace muchos años, estaba hablando con el pastor Otto Azurdia, con quien mantengo una amistad incólume, una amistad bastante cercana. Y hablábamos y él me decía, la conversación por aparte, mira Andy, ¿usted cree que no me doy cuenta? Mucha gente me busca por la iglesia. Ellos vienen con uno y todo, pero lo que están viendo es el tamaño de la iglesia. Ellos no dicen, hermano, lo amo. Mentira, no lo aman a uno. La mayoría no lo aman a uno. La mayoría lo que aman es lo que uno tiene, lo que Dios le ha dado a uno. Y muchas veces se lo envidian a uno eso. Le envidian la gracia, le envidian la unción y vienen tratando de cobijarse, pero es un poquito como no por uno, no nos engañemos en esto, me decía él, me instruía él a mí, me decía, no nos engañemos en esto, Andy. La gente no lo ama a uno. Si no hubiera unción, la gente se va.
Si no hay unción, ya se hubiera ido la gente. Y es verdad, fíjese que es verdad. Esto es importante, porque a ustedes les van a llegar a querer sacarlos de donde están ustedes, con profecías. Los van a enamorar con falsas profecías. Los van a tratar de atraer así como con miel, pero con una falsa palabra. Por eso hay que tener cuidado. Mire los profetas. Por el fruto los conoceréis, dice el Señor Jesús. Hablando precisamente de los profetas. Hablando de los profetas, está diciendo, por el fruto se conoce el árbol. Profetas que andan para arriba y para abajo como atorrantes. No tienen pastor, no tienen ministerio y andan colectando ofrendas y no tienen una cabeza, un pastor que los dirija, un pastor que sea su autoridad. Eso está tremendo porque esos son los herederos del tohu, los herederos del bohu. Esos son los herederos del desorden, los herederos del vacío, de la vacuidad. ¿Qué es lo que significa la palabra tohu? Desorden, pero también significa destrucción, también significa engaño. Por eso en los últimos días el Señor nos está advirtiendo, porque eso fue lo que pasó en la creación anterior. Por eso había tinieblas. Por eso en la creación dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Qué era? No era que había tinieblas, había luz, pero era una luz falsa. Era una luz de Lucifer que ya se había echado a perder y se había querido convertir en el dios del tohu y el dios del bohu. Y todos los falsos profetas vienen de allí, con falsas luces. Profetizan para quedarle bien a la gente. No tienen cabeza, no tienen autoridad, no tienen nadie a quien rendirles cuentas, no tienen orden. Y es que eso es lo importante. Cuando usted va a ponerle la cabeza a un profeta, pregúntese, ¿estará en orden este profeta? Por eso yo quiero decirle algo a los profetas que están en la obra de Orange y a los que están asociados a las iglesias con la obra de Orange. Ustedes hablen lo que Dios les da, pero no se salgan del orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Que tenemos que tener una cabeza. Así como la mujer tiene como cabeza el varón y el varón tiene como cabeza a Cristo y Cristo tiene como cabeza a Dios. Igual. Por eso qué interesante la instrucción que le da a Tito. A ver si lo encuentro rápido aquí. El apóstol Pablo le da a Tito una instrucción muy importante en el capítulo 1, en el verso 5. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. El orden. Y dice que designes ancianos. ¿Qué está diciendo? Que designe autoridades, que designe personas que van a ejercer autoridad. Pero usted ve, todo ese montón de profetas, ¿quién es su autoridad? Y mire, y ahí andan las guapetonas también. Unas profetitas muy guapas y muy bonitas y muy lindas, claro que sí. ¿Quién es su autoridad? ¿A qué ministerio pertenecen? Por eso es que nosotros no podemos creer en las apóstolas. Porque las mujeres tienen que tener una autoridad sobre su cabeza. Eso dice la Escritura. Yo creo que puede haber pastoras siempre que estén bajo autoridad. Yo creo que la mujer puede enseñar siempre que esté bajo autoridad. Yo creo que la mujer puede sentar una doctrina siempre que esté bajo de una autoridad. Orden. Pero esas mujeres que andan ahí profetizando, saber quién es su cabeza, quién es su autoridad, quién las corrige a ellas, quién les dice, mire, te equivocaste. ¿Quién se los dice? Están fuera de orden. Todo ese montón de ahora pululando ahí pidiendo plata.
que péguele una cachetada a Satanás, péguele una cachetada a Mamón, es lo que dicen. Usted lo ha visto por televisión. Usted lo ha visto por televisión. Todos los que quieran pegarle una bofetada en la cara a Mamón, que den una ofrenda de $5,000. ¿Quién es la cabeza de esta persona? ¿En qué ministerio está? Pero a veces la gente es tan ingenua que le andan poniendo la cabeza a cualquiera y no saben ni quién son, con tal de que les den una profecía que le gusta, con tal de que le digan lo que quiere oír, porque tienen comezón de oídos, comezón de oír. Sea celoso. No le acepte profecía a cualquiera, así nomás. ¿Quién es? Cuando vaya a visitar un profeta, pregúntele a su pastor, dígale, como usted tiene pastor, me imagino. Usted es una persona ordenada, ¿verdad? Me imagino yo. Usted que me está viendo a mí. Y si es de la obra de Orange, me imagino que tiene pastor. Mire, cuando vienen todos esos que hacen campañas, esos profeticas, que ahora pululan, hermano, pululan ahora. Pregúntele a su pastor, mire, voy a ir a ver a fulana tal. ¿Qué clase de persona? ¿Qué opina usted, pastor? Yo fui a ver a Benny Hinn una vez. Yo le pregunté a mi pastor, pastor, ¿qué opina de Benny Hinn? ¿Por qué? Porque yo tengo pastor, no soy un descabezado. Dígale a su pastor que usted está yendo a ver a fulano, sutano o mengano, si es que usted está en orden. Miren, muchos de esos profetas que andan ahí afuera han causado divisiones en las iglesias. Vienen de causar dolor, vienen de traicionar a sus pastores. Esa es una de las cosas que causa. Por los frutos se conoce el árbol. Profetas traidores. Miren, ahí había uno en la mesa traicionando a Jesús. Con un beso lo entregó. Y eso que lo amaba. Ahora imagínense si no lo hubiera amado, ¿verdad? Le hubiera clavado el puñal él mismo. En esto hay traición. Eso es del tohu. La traición viene del tohu. La traición viene del bohu. Hermano, cuánto lo amo. Y son los que hablan mal. Traición es eso. Y esos son los que andan dando profecía. Se lo digo porque hemos experimentado eso. Se van traicionando, se van apuñaleando y van a dar palabra profética a otro lado. ¿Cómo les irá? ¿Usted cree que Dios va a respaldar eso? Ahí llega usted a poner la cabeza a un profeta de esos. Mi consejo. Si va a ir a visitar una actividad del profeta, ¿qué le voy a decir? Del profeta Policarpio, sería bueno que le preguntara usted al pastor. Voy a ir a ver a Policarpio de la Porra. ¿Qué le parece, pastor? Tal vez el pastor sabe algo y le va a decir. O tal vez le va a decir, hijito, ¿qué es lo que andas buscando? ¿Tienes picazón de oído? ¿Te pican la oreja? Venga para rascarlo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que tienen es pura picazón de oído. Y eso lo sabe Satanás. No es que Satanás es astuto. Él sabe esperarse. Él sabe acechar. Son las acechanzas del diablo, dice ahí, ¿verdad? Él vio a Eva y la esperó, y la esperó. Y cuando vio que Eva estaba insatisfecha, en ese momento la atacó. Y posiblemente muchos de ustedes puedan estar con esa desesperación de que les den una palabra, esa desesperación de que alguien les diga algo. Mejor espérese, ve a ver si la persona está en orden, ve a ver si ese profeta viene de un ministerio serio, ve a ver si ese profeta tiene pastor. Indague, pregunte, porque en los últimos días saldrán falsos profetas, falsos ungidos. ¿Qué quiere decir falsos cristos? Se levantarán falsos cristos. ¿Qué es eso? Falsos ungidos. A mí me ungió el Señor y le hablan de la unción y tiran unción. ¿Cómo sabe usted que es verdad?
¿Cómo sabe usted que es cierto? Es que por qué hacen milagros, que por qué hacen sanidades, que por qué hacen aquí, que por qué hacen allá. ¿Están en orden o están en desorden? ¿Vienen de una división? ¿Vienen ellos de hablar mal de su pastor y de su autoridad? ¿En qué condición vienen? Eso es lo que le quiero decir. No seamos ingenuos. En los últimos días, muchos van a ver la profecía como negocio. Muchos van a ver la profecía como la oportunidad de llegar a ser algo, de llegar a ser alguien. No porque Dios los haya llamado, sino por la ambición. Y no se olvide de una cosa: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Usted ve un profeta pidiendo dinero, tenga cuidado. Tenga cuidado porque así es como se han levantado. No aman al Señor, aman el dinero. Ellos no van detrás de otra cosa más que del dinero. Pues usted me da no sé qué oír a una persona que yo sé que va detrás del dinero y ahora está hablando de esto. Hermanos, son desordenados. Yo he visto estos hermanos que se levantan y no tienen pastor que los corrija, no tienen una autoridad a la que obedecer, y eso es lo que dice el libro de Judas. Si nos vamos al libro de Judas, para terminar con la reflexión de hoy, en el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, se nos habla de este tipo de profetas, de este tipo de gente que dice que blasfeman de las majestades angelicales. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. En la obra de Orange es el diablo el que hace la obra, dicen. Blasfeman de las majestades angelicales. Esos son los que vienen del tohu. Esos son los que vienen del bohu. Esos son los que vienen, los herederos del desorden. Los herederos de la rebelión, que aquí dice, rechazan la autoridad. Son gente que nunca reconocen una autoridad. Son los que siempre andan hablando mal de sus autoridades. Son los que hablan mal del pastor, son los que hablan mal del apóstol, son los que hablan mal de los demás, porque vienen del tohu y del bohu. Su naturaleza viene del tohu y del bohu. Estos son los hijos del desorden. Estos son los falsos profetas. Quisiera poder ayudarles un poquito en este sentido. Quiero invitarlos, me están diciendo los hermanos de verdad aquí, que le pida a usted que si le ha edificado esto a usted, si le ha edificado, nos haga un like y que nos recomiende también, que nos recomiende. La preocupación aquí es que no lo engañen, que sepa que no todo profeta viene de Dios. El profeta que viene de Dios viene ordenado. El profeta que viene de Dios tiene pastor. El profeta que viene de Dios tiene una autoridad. Observe, aquí dice claramente: mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. Hoy están blasfemando ese montón de falsos profetas. Hoy están en apostasía los falsos profetas. Así que con ese propósito es que damos esta reflexión, y si a usted le ha gustado y le ha edificado en alguna manera, háganos un like, recomiéndenos, porque si usted nos hace el like, el algoritmo de YouTube nos va a recomendar y va a haber otras personas que tengan acceso a esta reflexión, si es que a usted le ha edificado, ¿verdad? Que a usted le ha ayudado a abrir sus ojos para que usted pueda colaborar con nosotros y que usted pueda abrir sus ojos a estas realidades que se van a presentar en los últimos días. En los últimos días se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, pero a esos, por el fruto
se conoce el árbol. Por ese fruto. ¿Cuál fruto? Profetas que están ordenados, profetas que tienen pastor, profetas que tienen una autoridad. Esos son profetas que vienen de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente.